Bueno, continuando con nuestras clases de inducción, vamos a ver una clase breve de lo que es resonancia magnética. Esto es principalmente para las generalidades y ver algo de resonancia normal. Obviamente, uno espera que con esta clase sepan interpretar una resonancia, ver las secuencias y ver los distintos lóbulos, pero sí ingresar con un concepto y una noción de qué es una resonancia, para qué se pide las distintas secuencias. Resonancia es algo muy importante, pues es algo que vemos todos los días, es algo que es parte del neurólogo, y obviamente la idea es que cuando salgan de la residencia tengan una noción de para qué pedir una resonancia, qué veo en la resonancia, qué sospecho en la resonancia, y qué diagnósticos diferenciales se pueden presentar viendo la imagen, ¿sí? Como primer concepto, obviamente, la resonancia, a diferencia de la tomografía, es una señal, se basa en lo que son los protones de hidrógeno y cómo estos están polarizados. No se utiliza radiación, lo cual es importante, y cuando hablemos de las distintas secuencias y cómo vemos las imágenes, hablamos de intensidad, ¿sí? No hablamos de densidad como en la tomografía. Conocer las secuencias obviamente es muy importante porque no es lo mismo ver algo que sea hiperintenso en la secuencia T1 a que sea hiperintenso en la secuencia FLAIR, GRE, T2, etc. Todo eso, tener ese concepto nos ayuda al diagnóstico diferencial de la imagen. Entonces, sepan obviamente que esto es muy complejo, pero la resonancia es un magneto gigante y un magneto muy potente que lo que hace es alinea los átomos de hidrógeno, y al, obviamente, cambiar su estado inicial, su estado basal, todo eso hace que liberen pulsos y liberen energía, y eso hace que nos permita visualizar los tejidos. Entonces eso es algo muy importante. Entonces, hay distintas secuencias, esto en base a cómo están, en qué posición están los protones de hidrógeno, es qué secuencia vamos a ver. Obviamente esto es algo muy físico y se lo estoy explicando algo demasiado sencillo, pero sepan que esa es la base de la resonancia. Habitualmente tenemos distintas señales, como la señal T1, la frecuencia T1. Fíjense, ver esta imagen, grábensela, nos permite ver todo lo que es corteza. Obviamente la sustancia blanca se ve más brillante o más blanca y la sustancia gris se ve gris, y el líquido cefalorraquídeo aparece puro. La secuencia T1 es lo que nos permite ver todo lo que es anatomía. Es bien anatómica porque vemos muy bien la sustancia gris sobre todo. Y es en donde se aplica el contraste paramagnético. O sea, ustedes cuando piden una resonancia con y sin contraste, agarran la secuencia T1 de los técnicos y esa es la que a donde se expresa el contraste. Entonces ustedes, para comparar, comparan un T1 sin y un T1 con contraste. Lo que nos habla el contraste de gadolinio en este caso es ruptura de barrera hematoencefálica. O sea, puede ser un área de inflamación, un área de necrosis vascular, un área tumoral, eso depende de la patología de base. Como parte importante del T1, que está acá, hay pocas cosas que sean hiperintensas en el T1. O sea, si ustedes ven algo blanco en el T1, que eso es algo hiperintenso, tienen que pensar o que es grasa o que es sangre principalmente. Hay otras, muy poquitas, pero esas dos son las que tienen que pensar cuando ven algo hiperintenso en T1. También el calcio también, pero esas dos son las más importantes. La secuencia T2, fíjense las diferencias, lo que nos permiten es ver edema, ¿sí? Porque todo lo que es líquido lo va a ver blanco, ¿sí? O hiperintenso. Esto no permite ver tanto corteza, pero sí les permite ver sustancia blanca, y líquido sobre todo. Obviamente
con el T2 y el FLAIR que lo vamos a ver, es donde uno ve principalmente lo que son las placas, el edema, las gliosis. Eh, lo que tiene es que cuando son lesiones que están muy cercanas a los ventrículos o en fosa posterior, a veces son difíciles de ver porque hay mucho artificio por el líquido. La secuencia FLAIR es una que me gusta a mí bastante porque le saca el líquido a la secuencia T2 y nos permite ver con un poco más de detalle lesiones de sustancia blanca. Es también lo que se usa para ver enfermedades desmielinizantes y es donde se hacen todos los cortes sagitales y axiales para ver lesiones de múltiple o de otras enfermedades mielinizantes. Fíjense que esta secuencia podría parecer un T1 vista así porque el líquido está hipointenso, está negro, pero fíjense la diferencia con la corteza. Acá la corteza se ve más blanca y la sustancia blanca se ve más gris, para decirlo mal y pronto. Y acá les hago la comparativa con el T2. Este es un cuadrito que les queda a ustedes para que vean las secuencias, un T1, un T2, un FLAIR, que esto al principio es difícil, al principio cuesta, porque uno tal vez está más acostumbrado a una tomografía, pero acá se van a ir haciendo el ojo. La difusión en el ADC es algo que se usa de rutina, obviamente, lo que mide es movimiento de moléculas de agua. Cuando hay una molécula de agua que no se mueve, hace lo que se llama la restricción en la difusión, o sea, se ve brillante en la difusión. ¿Sí? Eh, En la secuencia Swan o la secuencia GRE lo que me permite ver es hierro, sangre y calcio, ¿sí? Esto es muy útil para lo que es hematomas, para lo que es cavernomas, lo que es depósito de hemosiderina, lo que son microblitz, angiopatía amiloide, y tienen esta imagen, ¿sí? Después son parecidos al T2, digamos, son sustracciones de la misma secuencia. Entonces, la resonancia también tiene una forma de escribirse. Ustedes pueden empezar de medial a externo o de externo a medial. Yo habitualmente empiezo de externo a medial y de infratentorial a supratentorial, describiendo cada estructura involucrada. Es decir, si hay colecciones intraextraxiales, si las colecciones son extraxiales, qué características tienen, si son intradurales, extradurales, subdurales y cómo se comportan en distintas secuencias. Recuerden, primero tienen que describir y después interpretar. Es decir, veo una imagen subdural hiperintensa en T1, hipointensa en T2, hipointensa en GRE. Lo más probable es que sea un hematoma subdural estadio subagudo, por ejemplo, ¿no? O veo una imagen que restringe la difusión a nivel del núcleo lenticular derecho con extensión a cápsula interna. Lo más probable que sea una lesión vascular. Acá les dejo una vista lateral de todas las partes, de todos los lóbulos. Esto no se preocupen porque lo vamos a ir viendo a medida que vamos a anatomía. Estos son los territorios vasculares, que es lo mismo, pero sepan que como de una secuencia, este es un T1, podemos ver un montón de cosas. ¿Sí? Así que esto como para tener un pantallazo. Igual a medida que vayamos viendo las cosas y vayamos adentrándonos en el mundo de neurología, vamos a ir viendo resonancias, eso quédense tranquilas.